Esta semana hemos tenido una descarga bajista en el gráfico de oro en formato diario, justo cuando saltaba nuestra señal de compra por sistema. ¿Qué significa esto para el oro? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Por otro lado, la plata también ha experimentado pequeñas bajadas. Veremos cómo se está comportando el ratio oro-plata, que todavía, según mi análisis, no ha llegado a la zona de 84, que es donde espero que llegue. Y cuidado porque el cobre está y sigue subiendo y ha tocado nuevos máximos históricos. ¿Qué significa que el cobre esté subiendo? Lo vamos a analizar. Como también vamos a analizar Bitcoin. Por cierto, os traigo un gráfico muy interesante sobre Bitcoin que vale la pena que lo analicemos. También veremos SP500 que está en máximos históricos. Veremos el Nasdaq en máximos con una subida un poco inferior a la del SP500. El DAX también ha estado cerca de máximos. Y el IBEX, atención, porque podría estar acercándose a una señal de compra desde mi punto de vista. Ya sabéis que yo no hago ni recomendaciones de compra ni de venta. MSCI World en máximos históricos. Y atención, porque China podría estar dando una señal parecida a esta señal del IBEX. Luego lo vemos todo con detalle. Y los bonos, ¿qué hay de los bonos? Los bonos europeos han estado sufriendo esta semana, sobre todo los bonos alemanes. Y las notas de 30 años de Estados Unidos, por suerte, no están dando problemas. Además, en el vídeo de hoy vamos a analizar dos empresas que nos han pedido dos suscriptores bastante interesantes, una relacionada con inteligencia artificial y otra relacionada con el sector salud. Son empresas pequeñas. Vamos allá, que tenemos bastante faena. Empezamos con el análisis con el que creo que es el protagonista de la semana, el oro. Y me gustaría aprovechar para hacer una aclaración. He visto que muchos suscriptores han preguntado, oye, monito, pero en realidad la bola verde ha saltado porque hemos tenido una bajada. Os explico cómo funciona el indicador. El indicador establece una serie de niveles. Si los niveles se tocan, aunque sea a precio intrasemanal, ya nos salta la bola verde. Y desde mi punto de vista la señal de compra está activada. Por sistema yo he tenido señal de compra y yo he hecho una compra, en este caso en oro papel. ¿De acuerdo? Que la señal no ha sido buena porque hemos comprado aquí arriba y ha bajado. Es lo que hay. Es que no existen los sistemas perfectos. O sea, no hay ningún sistema que acierte el 100% de las veces. Pero de eso no se trata. Invertir no se trata de acertar todas las señales. Se trata de acertar más veces y ganar más dinero que cuando perdemos. Es así de claro. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Pues no estoy haciendo nada. Si el oro está corrigiendo, que la verdad que la corrección es bastante fea, y ahora veremos un tema de gráfico diario, lo que yo estoy haciendo con el oro es tener una parte de la cartera asignada a oro, que en este caso, en esta operación estoy teniendo pérdidas, pero como que hice compras aquí, hice compras aquí y hice compras aquí, pues en realidad en el cómputo global estoy teniendo ganancias. En eso consiste invertir a largo plazo. No tenemos que dejarnos llevar por la volatilidad del corto plazo y ese es el motivo por el cual hacemos análisis con gráficos semanales. Entonces, os explico un poco lo que yo creo que se podría llegar a hacer o lo que está sucediendo con el oro. Si bajamos al gráfico diario, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, para mí es bastante evidente que esta zona que os estoy señalando es una zona de resistencia mayor, un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques, y no dejan pasar al precio. Y además, muy relevante, si os fijáis, desde 2025, inicio de 2025, tenemos una directriz alcista que está a punto de ser perforada. De hecho, yo creo, ya lo comentaba hace unas par de semanas, que una rotura contundente por debajo de 3.315 nos va a llevar indudablemente al 3.200 o al 3.150. Y desde mi punto de vista, ya sabéis que de nuevo, yo no hago recomendaciones, una buena manera de optimizar esta compra que he hecho aquí es hacer otra compra si llegamos en este nivel de aquí. Que no sabemos si llegaremos, atención, a lo mejor la semana que viene tenemos una vela que se nos va a máximos históricos. Yo intento no adivinar qué es lo que va a hacer el precio. Eso a mí no me sirve de nada. Yo tengo un sistema y soy fiel al sistema, porque el sistema, he hecho un estudio en muchos productos, incluyendo el oro, SP500, acciones como Apple, por ejemplo, y el sistema funciona muy bien.
Entonces yo lo que hago es seguir al sistema. Y si esta operación ha sido mala, pues ha sido una operación mala. Todos nos equivocamos, yo me equivoco y el sistema se equivoca. Pero a largo plazo, a nivel de probabilidades, lo más probable es que termine ganando dinero. ¿Y jugamos con probabilidades? Si estamos en mercado, estamos jugando con probabilidades. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Y pensemos una última cosa antes de irnos a la plata, al cobre y al Bitcoin. Los fundamentales del oro no han cambiado. Por mucho que el oro decida bajar ahora un 5 o un 10%, los fundamentales no han cambiado. Solo ha cambiado el precio, ¿vale? Y ha cambiado el precio, esto es muy importante. De hecho, la reflexión del vídeo va a ser apetito de riesgo. Y ahora os lo explicaré cuando veamos la renta variable que está en máximos, os lo adelanto ya. Yo creo que lo que está sucediendo en realidad no han cambiado los fundamentales del oro. El oro es el último activo refugio que nos queda. Los bonos americanos ya no son tan de fiar, ¿de acuerdo? Entonces lo que está sucediendo es que los inversores tienen apetito de riesgo, tienen ganas de comer riesgo y están sacando dinero de los activos refugio tradicionales, el oro, la plata también se ve perjudicada en ese caso, y se están yendo a activos altamente especulativos. Si nos fijamos bien en la plata intrasemanal ha tocado máximo de los últimos 12 años, pero hemos terminado con caídas. ¿Cuál es el análisis que yo le hago a la plata teniendo en cuenta que ahora mismo sí estoy mirando el ratio oro-plata? Sigo pensando que el ratio oro-plata tiene que tocar sí o sí los 84. Cuando lo toque, diré tocado y hundido. Pero de momento creo que no lo hemos tocado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que la plata lo puede hacer todavía un 3% mejor que el oro. Ojo, es un recorrido muy corto. ¿De acuerdo? Quiero que veamos otra cosa porque es bastante importante. Lo que quiero que veamos, atención, es el cobre. Fijaros bien, ¿eh? Los futuros del cobre en Estados Unidos han subido alrededor del 4% semanal ante la posible entrada en vigor de aranceles del 50% a las importaciones norteamericanas del metal. Y cuidado porque ya lo hemos visto en numerosas veces que Doctor Cobre es muy sabio y está a punto, ¿qué nos quedan? Quedan 4 jornadas para cerrar el gráfico mensual y el cobre estaría confirmando una vela mensual contundente en máximos históricos mensuales. Mucho cuidado porque el cobre, cuando tiene explosiones alcistas, son muy violentas. Reíros de la plata, reíros de las criptomonedas. Estamos hablando de que a lo mejor de aquí a aquí se subió un 90%, un 90% y un 70%. Cuidado, ¿eh? Y con el cobre también nos tenemos que acordar que el cobre es el bien llamado doctor cobre. Si el cobre sube, aunque en este caso sea por factores de oferta, aunque es evidente que hay demanda, porque si no hubiera demanda los precios no estarían subiendo, están subiendo por un factor de oferta, pero es verdad que las empresas también están acaparando cobre. Si el cobre sube, normalmente con el cobre subiendo, las bolsas lo han hecho bien históricamente, ¿vale? Yo creo que es una situación un poco especial, pero el doctor Cobre lo que suele decir es que cuando el cobre sube, la economía está en expansión. No tengo claro que sea el caso este. Vamos a hablar de Bitcoin ahora mismo. Fijaros bien qué gráfico más interesante que he encontrado publicado por Reuters, por cierto, el 14 de julio, así que es un gráfico que prácticamente tiene 10 días, ¿vale? Y habla de los diferentes rallies que ha habido en Bitcoin y digamos los motivos fundamentales que había. Bueno, aquí habla de la burbuja, PayPal permite que los clientes holdeen Bitcoin. Por cierto, el colapso de FTX, aquel chico que vivía en las Bahamas, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora pondremos una imagen cuando haga la edición de vídeo de él. Un personaje bastante curioso, ¿eh? Cuando Tesla compró Bitcoin y fijaros que desde entonces hace un tiempo que Bitcoin está escalando posiciones. Atención, elecciones presidenciales de Donald Trump, bueno, que ganó las elecciones, cuando Trump hizo una conferencia sobre Bitcoin. ¿Y por qué os traigo esto ahora? Porque se está diciendo que probablemente la siguiente gran noticia que pueda impulsar a Bitcoin es lo que hablábamos la semana pasada, si no recuerdo mal, que es la ley Genius, que es la regulación, la legislación de las stable coins.
Si nos fijamos en el gráfico del Bitcoin, estamos en una zona de consolidación, ya llevamos 3 semanas seguidas por encima de los 110.000, cosa buena porque está consolidando. Desde mi punto de vista, en cualquier momento nos va a venir otra descarga alcista. Sería lo más probable. Acabo de bajar a gráfico diario. De hecho, fijaros qué interesante el gráfico diario. Lo paran por arriba, lo paran por abajo. Por cierto, nivel ABC, este es el 61.8. Sigo pensando que hay probabilidades de que nos vayamos a 135.000, que sería el nivel del 100%. 1, 2 y 3, 100%. Hay probabilidades. Yo creo que el Bitcoin, con el mercado especulativo en el que estamos, con la aprobación de leyes por parte de la administración de Donald Trump, tiene probabilidades a favor, tiene viento de cola para seguir subiendo. Además, tenemos que tener en cuenta que Bitcoin se está descorrelacionando un poco de las bolsas y está actuando un poco como valor refugio. A ver, desde mi punto de vista, el valor refugio real es el oro, pero ante ciertos eventos, Bitcoin y oro han subido a la par, cosa que veo muy positivo para este activo financiero porque se tiene que descorrelacionar con otros activos para que funcione en nuestra cartera. Por eso lo veo tan interesante. Y cuando miramos a la renta variable americana, atención, fijaros bien, en Wall Street el SP 500 ha encadenado su 10º máximo histórico en las últimas 25 sesiones, es decir, en el último mes, acumulando una subida del 32% prácticamente sin respirar desde los mínimos de abril. De hecho, las noticias que tenemos detrás podrían ser que el presidente Donald Trump alcanzó un nuevo pacto arancelario con Japón a mitad de semana y está abriendo negociaciones con la Unión Europea para no aplicar ese arancel del 30%, sino del 15%, que sinceramente un 15% me parece demasiado, pero las bolsas parecen estar celebrándolo. De hecho, el SP 500 desde mi punto de vista está bastante pasado de rosca. Ya sabéis que hablábamos de que burbuja financiera en SP 500 a 7.000. Si tuviéramos que pensar quién sería el próximo activo en entrar en burbuja, desde mi punto de vista, ese es Nvidia. Fijaros qué escalada de precios vertical desde que hubo todo el problema de DeepSeek que totalmente anulado y la bajada de abril. Fijaros qué escalada de precios más brutal. Además, Nvidia, tenéis que tener en cuenta que Nvidia pondera bastante en el SP 500. Ha superado ya los 4 billones de dólares. Y evidentemente, con el SP 500 subiendo, con Nvidia subiendo y varias tecnológicas subiendo, no es el caso de Tesla, ¿de acuerdo? El Nasdaq también ha estado subiendo. ¿Y qué sucede con la bolsa europea? Si miramos, por ejemplo, el DAX se está aferrando a estos máximos históricos, pero a mí, personalmente, el índice que me parece más interesante es el IBEX. Fijaros bien, voy a poner el gráfico mensual para que lo podáis ver bien. Fijaros bien, el máximo histórico. Fijaros bien con el gráfico mensual del IBEX, el máximo histórico está cerca de los 16.000 puntos. Pero a mí lo que me sorprende mucho es el gráfico semanal. Esta configuración semanal es de manual. Tomo carrerilla, tomo una pausa, una consolidación y cuando haya, fijaros bien a ver si lo puedo acercar un poco más, y cuando haya una rotura contundente por encima de los 14.400, se nos abre la puerta a que el IBEX se nos vaya a visitar los máximos históricos. Es una configuración que se parece mucho a la del MSCI de China. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí lo tenemos, lo acabo de cambiar, le doy un poco de aire. Bueno, a ver, China no se va a ir a máximos históricos porque tiene una caída de aquí no te espero desde el año 2021. Pero la configuración técnica es excelente. A ver si os puedo dar un poco de margen. La configuración técnica figura de vuelta una W golpeando con la media de 200 a la que tengamos un cierre semanal contundente por encima de este nivel de 60 de aquí, desde mi punto de vista, si activo soportes y resistencias, se nos va a ir directo a los 70. Y esto yo creo que es una subida adicional de un 15%. No, un 15 no, me he quedado corto. Un 19%.
Creo, os lo voy a decir bastante claro, creo que las bolsas globales lo que pretenden es desarrollar un último tramo alcista para luego tener caídas muy contundentes. Caídas muy contundentes. Los indicadores de sobrecompra, por ejemplo, el Bull and Bear de Bank of America la semana pasada estaba en 6,3. Cuando llega a 8, zona de peligro. Ese indicador mide todas las bolsas globales. Si China está subiendo, España está subiendo, el DAX está subiendo, el Nasdaq está subiendo, el SP500 está subiendo y el resto de bolsas del mundo están subiendo, me parece que Japón también. Lo que pasa es que tengo un problema con el broker hoy y no me deja ver el gráfico de Japón. Ese indicador Bull and Bear probablemente esta semana ya no esté en 6,3, esté en 6,5 o en 6,7, acercándose a una zona muy peligrosa. Las últimas fases, cuando los mercados suben y entra la euforia y todo el mundo quiere comprar y no nos protegemos, esas últimas fases son tremendamente peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Pero que no, de nuevo, que no sirva como recomendación de compra ni de venta. Yo tenía bastante exposición a Estados Unidos, de hecho hice una compra por aquí y estaba ganando bastante y he reducido mi posición a la mitad. No quiero tener tanto riesgo. Si hubiera una caída y hubiera una purga, nos quedáramos en el 6.000 y volviéramos a subir, entonces probablemente volvería a comprar. Pero yo me puedo haber equivocado porque el SP500 tranquilamente puede tomar las de Villadiego, como se dice, e irse a los 7.000. Y yo, pues mira, he capitalizado una parte y me he dejado de capitalizar la otra parte. Ya veremos lo que sucede. Y vamos a ver datos interesantes a tener en cuenta para mercado. Índice de volatilidad en 14, ya lo veis, niveles bastante bajos que permiten las subidas. En el momento en el que este indicador, que yo creo que sucederá, se nos ponga contundentemente por encima de 20, habrá que salir corriendo. Eurodólar, el eurodólar ha experimentado subidas esta semana. También tenemos que tener en cuenta el petróleo. Vamos, tenemos otro problema. No podemos ver el petróleo, no pasa nada. Vamos a ver los eurobonos. Ya lo hemos visto antes. En Alemania ha habido caídas bastante consistentes de los bonos alemanes y eso está arrastrando los bonos europeos a la baja. Y si miramos, por ejemplo, las notas a 30 años de Estados Unidos, se están alejando de la rentabilidad del 5%, que es la rentabilidad peligrosa. Esto, en principio, aunque la subida no es que sea muy espectacular, pero en principio son buenas noticias para la renta variable. Sí, para la renta variable. La renta variable tiene permiso de subir siempre que estos bonos no caigan de estos niveles que estamos viendo aquí. Eso es sin duda. Muy bien, y vamos a ver un par de empresas que nos han pedido los suscriptores. Son interesantes porque son pequeñas y podemos extraer conclusiones, o al menos mi punto de vista. Empezamos con Big Bear AI, que evidentemente se dedica a la inteligencia artificial. 630 empleados a tiempo completo, tecnología, información y tecnología. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fijaros bien, es que es una empresa de inteligencia artificial que no gana dinero, no gana dinero, no gana dinero y no gana dinero. Por lo tanto, su apuesta es bastante arriesgada y especulativa, que lo tengáis en cuenta. Segundo, si vemos los beneficios por acción, peor de lo esperado y aquí sí que batió expectativas. No hay muchos analistas que estén recomendando compra de esta empresa. Vamos a ver el gráfico, fijaros bien. Fijaros el gráfico no está mal, como podéis ver, pues bueno, ha tenido escaladas, de hecho es un patrón que se repite mucho, que va teniendo pues como oleadas alcistas. Lo que pasa es que no es el típico gráfico en el que yo suelo invertir y si intento mirar el gráfico muy a largo plazo, creo que aquí lo vamos a ver un poco mejor. Fijaros bien que es un patrón que se repite mucho, va teniendo un patrón y seguramente estas subidas vienen dadas por motivos fundamentales. Fijaros bien también que su máximo, por lo que estoy viendo, estuvo en 12,50, ahora cotiza más o menos a la mitad y está en esta zona de aquí que ha tocado varias veces. Bueno, aquí se acercó, aquí tocó y aquí tocó. A mí, personalmente, bueno, el volumen está creciendo, no está mal. A mí, personalmente, este tipo de empresas me parecen apuestas muy arriesgadas. Yo, como que no los conozco porque no le estoy haciendo seguimiento, no sería el tipo de inversión que me gusta para mi cartera. Son inversiones muy arriesgadas que, ojo, nos pueden ir súper bien, pero el gráfico
no tiene buena pinta y encima es una empresa que no está ganando dinero. La siguiente empresa que analizamos es, a ver si lo digo bien, Abcelera Biologics, que se dedica al sector de cuidados de la salud. Fijaros bien, tiene un tamaño parecido a la anterior empresa en cuanto a empleados, unos 600 empleados, y biotecnología, ya lo estáis viendo. Le pasa un poco lo mismo como a la anterior empresa. Fijaros qué barras negativas tan alarmantes. Sinceramente, os lo digo en serio. A mí, personalmente, no me gusta invertir en empresas que no están ganando dinero. Creo que son apuestas muy arriesgadas. Pero bueno, esto es como todo, ¿eh? Riesgo-beneficio. A más riesgo, más beneficio, porque la biotecnología puede dar un gran salto al alza. Y luego, pues fijaros bien, ¿eh? Peor de lo esperado, mejor de lo esperado, peor de lo esperado. Y al menos, fijaros, esto nos va bien para hacer comparativas de empresas, al menos tiene a los analistas que están un poco más positivos en cuanto a esta acción. Si vemos su gráfico, la verdad es que su gráfico personalmente no es el típico gráfico en el que me gusta a mí invertir. Si yo le doy mucho aire desde el máximo que lo tengo aquí arriba hasta ahora, esta empresa ha perdido el 92%. Es decir, si la hubiéramos comprado, yo que sé, en 2021, probablemente habríamos perdido el 90 o el 80% de toda nuestra inversión. A mí, lo siento, personalmente, en estas empresas prefiero no entrar. Evidentemente, en el 2021 no sabíamos que pasaría esto, ¿vale? Lo que sí que tenemos que destacar es que parece que últimamente la empresa sí que está intentando formar lo que sería una estructura de vuelta y tiene una resistencia, ya lo estáis viendo, en la zona cercana a los $6 por acción. Y vamos a pasar a los datos de la semana. Fijaros bien, cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, la hipoteca media a 30 años sigue siendo un valor muy alto. Imaginaros tener hipotecas al 6,84%. Yo entiendo que esto está castigando al consumidor. Bueno, habéis visto el numerito que le ha montado Donald Trump a Powell cuando lo fue a visitar. Le está pidiendo por activa y por pasiva baja los tipos de interés porque los consumidores y la economía necesita tipos de interés bajos. Yo no digo que tenga razón o no tenga razón, pero evidentemente este tipo de interés medio a hipotecas a 30 años es horrible para el consumidor estadounidense. Otro dato importante en Estados Unidos, fijaros bien, las viviendas que se han vendido mes a mes, menos 2,7. Fijaros cómo este dato está dando negativo en esta serie de 9 datos que tenemos aquí. Tenemos un negativo, otro negativo, otro negativo. Tiene pinta del que, claro, si las hipotecas van al 6,84, tiene pinta de que el mercado de la vivienda en Estados Unidos se está enfriando. Cuidado porque el mercado de la vivienda mueve muchos sectores. Otro dato importante sería la decisión del Banco Central Europeo que ha decidido dejar los tipos de interés en el 2,15 y cuidado porque las probabilidades de bajadas de tipos, fijaros cómo han ido bajando los tipos desde julio del año pasado, fijaros porque en septiembre de este 2025 las probabilidades de otra bajada de tipos son 50-50. Ya veremos a medida de que avance el verano, el agosto, a ver qué es lo que sucede. Por cierto, el último dato que tenemos que mirar es el PMI compuesto de Estados Unidos, en este caso, que ha tenido una subida bastante. Acordaros que este indicador va de 50. Cuando está en 50 por debajo sería contracción y cuando está en 50 por encima es expansión. Pues ha dado un pequeño salto al alza. Estos son buenas noticias para la economía de Estados Unidos. Significa que servicios y manufacturas podrían estar en expansión. Bueno, realmente el dato ha dado negativo en manufacturas, pero en servicios, que es el 75% de la economía de Estados Unidos, ha dado un buen salto al alza. Por eso el salto compuesto ha sido al alza. Y nada, ya lo veis, mercado con apetito de riesgo, el SP500 sigue subiendo. Yo creo que vamos a tener un buen susto en agosto, por eso me he desapalancado un poquito, pero evidentemente ya veremos cómo evoluciona el agosto. Como siempre, os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo contenido financiero como este y tengo preparadas muchas mejoras para el canal también. Además, también me leo vuestros comentarios, os pido educación, por favor,
Y como siempre, vuestro amigo el monito inversor se despide hasta la semana que viene.